Prisa hoy por salir pronto, pero la verdad, yo tengo mucho en mi corazón. Normalmente no me pongo nervioso cuando voy a dar la palabra, pero esta vez no sé qué me ha pasado. El tema es un tema bastante profundo, entonces voy a procurar ser sencillo, ¿no? Bueno, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque con ella tú nos hablas y queremos en esta mañana que tú nos hables y que podamos valorar más lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé cuántos de vosotros sabéis que a veces cuando hay un enfermo grave, un caso delicado, pues hay una junta de médicos. Por lo menos en algún país que yo conozco suele haber. Porque es un caso muy difícil, un caso de verdad complicadísimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, hay un caso terrible, la caída de Adán y Eva. Entonces, ya sabéis lo que dice la palabra de Dios, que Satanás tentó al ser humano, pecaron, desobedecieron a Dios. Y entonces yo me imagino que en el cielo, bueno, eso es lo que dice Génesis 3, 21, 23, pasaron cosas. Estaba Dios trino, porque la palabra de Dios habla de que el hombre es ahora como uno de nosotros, habla en plural. Y ahí estaba Dios hablando, diciendo, ¿qué vamos a hacer con el ser humano? ¿Qué vamos a hacer con esta humanidad? Porque realmente se ha estropeado. Génesis 3, 21, 23, no sé si lo tenemos, pero yo lo leo. Dice que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y los vistió. Y dijo el Señor, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Fijaros que habla en plural, conociendo el bien y el mal, cuidando que no vayan a extender su mano y tomar del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, cuando el ser humano había caído, realmente algo terrible sucedió en esta tierra. Y Dios lo había creado todo perfecto. Si vosotros veis la naturaleza, veis programas, de reportajes, veréis que todo está en orden. Las ballenas siempre van al mismo sitio, los atunes, las golondrinas, las plantas, las flores, todo está perfecto. Pero hay algo que está mal, y es el ser humano. Bueno, es como si Dios hubiera tenido un ordenador perfecto, pero le había entrado un virus, y algo había que hacer. Entonces, el Señor dice en Génesis 3:15, esto le llaman el protoevangelio, dice, y pondré enemistad, eso se lo dijo a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, lo que estaba diciendo el Señor es que el remedio que Dios iba a poner era que un hijo de la mujer iba a venir y tenía que arreglar las cosas. ¿Cómo podía hacerlo? Bueno, hay una ley espiritual que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tenía que haber sangre de por medio. Y por eso veréis en todas las culturas del mundo que siempre hacen sacrificios de sangre. Porque ese es el dinero que vale en el cielo. O sea, si alguien quiere ir al cielo, tiene que haber sangre de por medio. Pero esa sangre tenía que ser preciosa, sangre perfecta, sangre limpia, sangre inmaculada. Y ahí estaba más o menos nuestro Dios dialogando. ¿Y qué vamos a hacer? Porque ¿quién es ese ser humano que va a poder derramar una sangre inocente? Hay mucha gente cada día que muere, que da su sangre, transfusiones de sangre, es algo pues muy habitual, pero sangre preciosa, sangre inmaculada, no había. ¿Cómo podían resolver ese problema?
Y en Hebreos 10, 7 al 4, la palabra de Dios dice, y está hablando aquí el Señor Jesús en la eternidad. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, según ofreces según la ley. Esto significa que durante mucho tiempo se hacían sacrificios de corderos, sacrificios de cabras, sacrificios de palomas, y todo eso eran paliativos. El enfermo estaba muy grave, hacía falta un remedio auténtico, una enfermedad determinante, pero mientras tanto había paliativos. ¿Y qué eran los paliativos? Sangre de animales. Entonces durante siglos se hacían sacrificios de sangre. Pero lo que el Señor dijo en el versículo 9, el Señor Jesús, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Y por la voluntad, esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, ¿por qué estamos tan contentos y cantamos y nos gozamos y disfrutamos? Pues precisamente por esa obra planificada por Dios en la eternidad de salvación. Eso estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Sacrificios, sacrificios, sacrificios de animales. Pero vino ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo no era un ser humano cualquiera, era humano, pero era divino. Era lo que llamamos la encarnación. Dios se hizo hombre. Y han pasado cosas extraordinarias en este mundo. Una de las cosas extraordinarias fue cuando vino el niño Jesús y nació. Otra cosa extraordinaria cuando Jesús murió. Y también cuando Jesús resucitó y cuando Jesús vuelva otra vez a buscar a los que creen en Él, a los que han aceptado ese remedio de salvación. Jesús estaba diciendo, yo voy a ir, me voy a hacer humano para salvar a la humanidad. Y Jesús estaba comisionado. Jesús vino a la tierra con una comisión, salvar a la humanidad. Y esto parecía que era muy fácil, ¿no? Pero hermanos, es muy difícil. Así que amigos, si tú no te has convertido, si tú no le has pedido a Jesús que te limpie de tus pecados, tienes un gran problema, porque todavía estás en esas personas que no han arreglado su vida. Decía Alonso Puig, un gran psicólogo catalán, que el ser humano tiene un chip, algo que falla. Es que el pecado es real, hermanos. Y de verdad, ahora nos enteramos por internet, pero todo esto que está ocurriendo y que nos enteramos es porque el hombre está caído, está bajo pecado, necesita la redención. Así que, amigo, yo te animo que tú entiendas que Cristo murió de verdad por amor. Y dicho ya de paso, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. Y tú, hermano, pues, ¿qué vamos a decir? Estamos saltando de gozo y de alegría, pero quiero que entiendas por qué saltamos de gozo y alegría. ¿Por qué? ¿Por qué la gente recibe el Espíritu Santo? Porque Cristo lo envió después de su victoria para capacitarnos y ayudarnos a vivir en medio de este mundo que todavía está caído y que va de mal en peor. Pero el Señor está con nosotros, ¿amén? Esto es algo hermoso. Y hay tres cosas que quisiera que quedaran muy claras para los que ya son creyentes. Es que tu vida está en las manos de Dios. Que en tus crisis de la vida, Dios siempre te va a ayudar. Y que un día tu vida será resucitada. Así que vamos a ver en Juan 10, 14, 18, y aquí está Jesús hablando, diciendo que Él es el buen pastor y que las ovejas somos los seres humanos. Juan 10, 14, 18 dice,
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. La comisión de Jesús de venir al mundo. Tengo otras ovejas que son de este redil, de este redil, a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Jesús había venido con esa comisión. Jesús había venido a poner remedio a la situación. Pero, hermanos, en cuanto el niño Jesús nació, según Mateo 2, 13, 16, que ya conocéis de sobra, ¿verdad?, en los santos inocentes, el niño había nacido, los reyes magos habían venido de Oriente después de meses de viaje, llegaron a Herodes y resulta que Herodes mandó llamar a sus escribas y dijo, sí, aquí está escrito en Miqueas que va a venir el Mesías. Pero ¿qué fue lo que hizo Herodes? Pues Herodes mandó matar en Belén a todos los niños menores de 2 años con la idea asesina de matar al niño Jesús. Y digo que era asesina porque mató a muchos niños, pero gracias a Dios que a Jesús no lo mató. ¿Por qué no lo mató? Pues porque un ángel del Señor le dijo a José, el esposo de María, este plan macabro, y entonces se fueron a Egipto, ¿verdad? Pero el niño Jesús creció y llegó él era un joven de unos 30 años, más o menos, cuando empezó a ministrar, no sé cuántos de 30 años aquí, pero Jesús era muy joven, él era hijo de un carpintero, según el contexto, y los judíos que no creían querían matarlo. Yo he encontrado 2 pasajes, Juan 10:39 y otro, donde querían matarlo de antemano, querían matarlo. Era el diablo que estaba tratando de destruir la obra de salvación. Primero Herodes, luego los judíos incrédulos, luego sus propios paisanos. Jesús leyó la Biblia en Nazaret y dijo que él era el Mesías. Y dice la Biblia que sus paisanos, que sabían que era hijo del carpintero durante 30 años, no le creían, lo subieron, lo llevaron a lo alto de una cumbre del pueblo de Nazaret y lo iban a despeñar, lo iban a matar. Pero Jesús se pasó por en medio de ellos. No era el momento. Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Pero lo más dramático, hermanos, fue en el huerto de Getsemaní. Un día antes de que Jesús fuera entregado, Jesús estaba orando en el huerto, pero tuvo una gran crisis emocional. Y el diablo se estaba aprovechando de este joven antes de ir al Calvario. Entonces tenía 33 años aproximadamente. Y dice la palabra de Dios que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Él clamó al Padre, estuvo en oración y el Padre le envió un ángel para consolarlo. Es decir, hermanos, que yo no sé si de aquí alguien ha tenido alguna crisis de angustia, pero os puedo decir, yo he tenido, tenía neurosis de angustia, y te puedo decir que cuando tienes estas crisis, sientes que te mueres. Mucha gente tiene miedo, tiene fobias al ascensor, a subirse en un avión, a viajar en barco, a las agujas, a la sangre. Es algo muy humano que una persona tenga estos miedos, estas angustias. Y os puedo asegurar que sientes que te mueres. Bueno, Jesús estaba teniendo una gran crisis ahí. Y la verdad hubiera sido una gran tragedia que Jesús hubiera muerto en el Getsemaní, de miedo, de angustia. Pero estaba el Señor ahí. Yo he estado buscando y resulta que la hematohidrosis se llama un estrés físico extremo, cuando los vasos sanguíneos
capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen. Pero esto se da en casos muy angustiosos. Pero Jesús había dicho, nadie me quita mi vida. Así que el diablo no se iba a salir con la suya, no lo iba a matar antes de tiempo. Y luego estaremos hablando más de este tema. Pero hermano, yo quiero decirte que tú, que sí has aceptado a Cristo en tu corazón, que te has visto pecador y lo has aceptado, quiero decirte que tu vida está en las manos de Dios. No tengas miedo, Dios está contigo. Podríamos contar, y seguramente vosotros contaríais experiencias tremendas, pero uno de mis queridos yernos una vez estaba haciendo unas prácticas en un taller mecánico y estaba ahí tranquilamente haciendo pues su trabajo. Y de pronto hizo este gesto. ¿Y sabes lo que pasó? Cayó una viga de más de 200 kilos. Y cuando él vio la viga, dice, gracias Señor, me ha salvado la vida. Y algunos de vosotros a lo mejor estáis pensando en un pastor que recientemente en un congreso también estaba como aquí nosotros, cantando y adorando. Igualmente le cayó una viga encima, pero gracias a Dios que solo le dio aquí en el brazo. Si le hubiera dado más para acá, lo mata. Pues hermanos, Dios está cuidando de ti. Tú te has entregado a Jesús, tú te encomiendas a Jesús, y si no lo haces, hazlo por favor. Pero Dios tiene, Cristo tiene las llaves de la vida y de la muerte. Amén. Además, en 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, dice que los creyentes un día vamos a resucitar o nos vamos a ir con el Señor. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Dice, esto lo está diciendo a los que han creído en Cristo. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que se han muerto, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también, dice, también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con el Señor, y así estaremos con el Señor en el aire. Por lo tanto, confortaos con estas palabras. Hermanos, he dicho que uno de los días más gloriosos de esta tierra, aparte del nacimiento, de la muerte, de la resurrección, es cuando Cristo venga otra vez en las nubes, el arrebatamiento. Así que algunos que hayan fallecido van a resucitar, otros serán transformados. Pero de verdad que tenemos motivos, los creyentes, para estar contentos. No debemos tener miedo a la muerte. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de la vida de todos. Y muchos que no son creyentes, Dios también los cuida. Por supuesto que Dios cuida a todo mundo. Dios ama a todo mundo. Pero el que todavía no ha entregado su vida a Cristo, pues no se entera. Y muchas veces los ángeles a lo mejor te han rodeado y han estado a ti sin tú ser creyente. Dios te está cuidando. Y tú dices, qué suerte. Pues entérate, es Dios. Querido amigo que no eres creyente, entérate, Dios te ama, Dios te está buscando, como dice el corito. Dios me persigue. Y es verdad, a veces te conviertes y dices, bueno, pero es que hace tiempo que parece que el Señor me está persiguiendo. Claro que te está persiguiendo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero si tú eres creyente, no tengas temor a la muerte. Tu vida está en las manos de Dios. Ahora, Jesús voluntariamente fue a la cruz. Aquí en Juan 17, 18 hemos dicho que Jesús dijo, yo pongo mi vida por mis ovejas, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para volver a tomarla.
Es decir, como he dicho, que a Jesús no lo mataron, sino que Él entregó su vida por amor, voluntariamente. ¡Aleluya! Entonces, Él estaba cumpliendo lo que dijo. Vamos a ir al hecho triste, Juan 18:3, cuando el Señor Jesús se dejó aprender, cuando el Señor Jesús estaba cumpliendo su palabra de poner su vida. Juan 18, del 3 al 9. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, le dijo: ¿a quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Y dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Entonces Jesús volvió a preguntarle: ¿a quién buscáis? Dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió: os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis, dejad ir a estos. ¿Sabes? Aquí Jesús estaba muy entero. Jesús estaba muy valiente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que Jesús, que había tenido ese gran problema de sudar gotas de sangre en el huerto hacía un rato, dijéramos, no sé cuánto tiempo, cómo fue que él tenía esa entereza para entregarse? Porque era una gran crisis terrible con sangre. ¿Cómo pudo estar tan entero? Pues él había orado al Padre. Dios le había enviado fortaleza. Leemos en Hebreos 5, 7, 9, donde relata el clamor de Jesús allí en el Getsemaní. Hebreos 5, 7, 9. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esto es algo que nos debe ayudar a nosotros. No sé si tú has pasado grandes crisis, no sé si tú has pasado crisis como Jesús, de sudar gotas de sangre. Pero quiero decirte que Dios está ahí para fortalecerte, que Dios quiere ayudarte. Ahora, aquí hay dos versiones en Getsemaní. ¿Qué pasó? Hay los que dicen que Jesús no quería ir a la cruz porque tenía miedo, y parece que sí. Y hay otros que dicen que era una terrible tensión nerviosa y por la cual él pensó que se iba a morir ahí mismo en Getsemaní. Dice que él comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera y dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, orad conmigo. O sea, el Señor Jesús estaba tan mal, que sus discípulos estaban orando por allá y él estaba de rodillas orando y se levantó y fue 3 veces y les dijo que lo apoyaran en oración. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo muchas veces cuando tengo una gran crisis digo: hermano, ora por mí, por favor. Claro, si tú estás tranquilo, dices: bueno, pues sí, ya oraré por ti. Pero hay momentos de angustia, hermanos, en los que necesitamos que nos apoyen en oración. Y Jesús estaba ahí sudando gotas de sangre, estaba angustiado. Según estos hermanos creen que se podía morir, él sentía que se podía morir. Me lo imagino él orando, allí postrado, y de pronto ve que está sudando sangre. Y yo no sé si tú eres muy aprensivo, pero te puedo asegurar que cuando estás pasando una crisis, como a algunos nos ha pasado a veces, y empiezas a temblar y no sabes qué. Y gracias a Dios, yo aquella ocasión tenía a mi esposa que supo qué me estaba pasando con esa crisis.
y me dio una pastillita de diazepam. Y se me pasó. Pero, hermanos, Jesús lo estaba pasando muy mal en la cruz, en el Getsemaní. ¿Cómo voy a tener fuerzas para entregarme? ¿Cómo voy a tener fuerzas para recibir todo lo que tengo que recibir? Porque él sabía a dónde iba. Él estaba comisionado para salvar al mundo y sabía lo que le esperaba. Y se miraba, y si no tengo fuerza, no tengo ánimo, estoy hecho polvo. Y se levantaba, iba otra vez, seguir orando. Los discípulos se habían dormido y estaba muy solo, muy triste. Y cuando tú analizas los 3 evangelios, te das cuenta que él sí estaba necesitando ese apoyo espiritual. Él estaba de verdad muy angustiado, muy angustiado. Y hermanos, qué hermoso que vino Dios, que vino el ángel y le fortaleció. Ahora, el Señor Jesús, la tercera vez, yo deduzco por Marcos, que no solo se arrodilló, sino se tumbó al suelo y ahí estaba. Padre, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y tú analizas lo que quiere decir la copa, y la copa, tanto en Isaías, Jeremías, Apocalipsis, es la copa de la ira de Dios. Jesús iba a cargar sobre sus hombros, horas después, toda la ira de Dios, todo el pecado del mundo, todo el enfado de Dios por causa del pecado, se lo iba a echar a sus espaldas. Y allí en Getsemaní estaba empezando a probar esa copa de la ira de Dios. Y la bebería en la cruz del Calvario al día siguiente. Pero para eso necesitaba fuerzas. Y él sufría mucho ante la posibilidad de no tener fuerzas, de quedarse ahí muerto. Él no se iba a morir, seguramente. Pero, hermano, cuando tienes una crisis de estas, tú sientes que te mueres. Sientes que te mueres. A algunos les falta la respiración. A mí un día un ciego me dijo, porque le conté de mis neurosis, y dice, no, mira, lo que tienes que hacer es agacharte, poner la cabeza abajo, o si no, te tumbas para que la sangre llegue al cerebro, y entonces respiras hondo y se te va pasando. Y por eso la gente se desmaya a veces, porque de pronto el cuerpo necesita que le llegue la sangre a la cabeza y se recupera. Jesús, ahí postrado en tierra, estaba muy, muy, muy triste, pero estaba el Padre allí ayudando. Tenemos esa comisión de salvar a la humanidad. Jesús dijo, yo voy, me preparaste cuerpo, yo voy. Escogió a la Virgen María y escogió a José también para que cuidara a la Virgen María. Y ya estaba llegando la hora clave para redimir a la humanidad. Pero qué bueno que estaba recuperado. Unas horas después Jesús estaba entero, recuperado. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere que pase contigo, que no te quedes ahí postrado, que no te quedes ahí en tu angustia, que no te quedes en tu miseria, sino que clames a Dios y dices, Señor, ayúdame, y que le creas que Dios te ayuda, porque Dios quiere renovarte, Dios quiere darte fuerzas, porque muchas veces tenemos nuestras crisis, tenemos nuestros getsemanís, pero tú, sobre todo, si eres creyente, que sepas que el Señor está contigo para fortalecerte. El Señor había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero no era fácil, hermanos. La angustia era tremenda de nuestro buen pastor. Y Jesús estaba fuerte un rato después. Y entonces hemos leído que cuando vino Judas con aquellos que le iban a prender, pues él dijo, yo soy. Algunos cayeron a tierra. Él estaba siguiendo el plan de la comisión de salvación. Pero hermanos, hay horrorosos testimonios de personas que han muerto, sin embargo, murieron tranquilos. No sé si sabes, algunos que trabajáis con personas mayores, hemos estado acostumbrados a ver personas fallecer. Pero cuando un creyente fallece, es tan diferente de un no creyente, porque tiene paz del Señor.
tiene la paz del Señor. Algunos hemos ayudado a morir a personas que no se podían morir. Y alguna vez recuerdo haber cogido la mano junto con mi esposa de un moribundo y no podía hablar. Estaba en coma, creo. Y digo, mira, si es así, apriétame la mano. Hicimos una oración, aceptó al Señor, así, a base de señas, y murió de una manera tan dulce. Y nosotros estábamos contentos, porque por fin había aceptado al Señor, y porque estaba entendiendo lo más profundo de su corazón que Dios le amaba. Y hermanos, de verdad Jesús se sintió morir en el Getsemaní. Ahí fue donde realmente ganó la victoria. Al otro día, al poco rato, él enfrentó lo que tenía que hacer, a lo que estaba comisionado a hacer, a ir a la cruz, a dar su vida. Pero hermanos, hay una promesa que dice que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que el Señor nos dará la fuerza, ¿verdad? Y nos dará la salida. Así que, hermano, confía en el Señor. Aunque tengas tu Getsemaní, aunque nadie te entienda, porque a veces esas cosas se llevan en lo más profundo. Y lo único que puede decir es ora por mí, reza por mí. Y si alguien te lo dice, pues ora por él. Ora por él. Porque realmente es Dios quien da la fortaleza a aquel que clama, tanto si es creyente como si no es creyente. Pero es importante, hermanos, que no estemos distraídos con las cosas de este mundo. Estas cosas son pasajeras, son ilusiones. Lo verdadero es el gran amor de Dios. Lo verdadero es ese problema humano que tiene el mundo. Cuando te haces mayor entiendes muchas cosas. Dices, bueno, este tiene esto, el otro tiene el otro. Veo en la tele que ha matado un joven a su mejor amigo y lo ha partido en trocitos. ¿Qué está pasando? Pues que la humanidad está mal con ese chip que ha fallado. Pero Dios tiene un plan de salvación. Amén. Dios se conmovió y envió a su Hijo amado. Y a veces pienso yo como padre y digo, bueno, yo tendría el valor de que mi hijo fuera maltratado y sacrificado por amor a esta gentuza pecadora que no merece nada. Pero nuestro Padre Celestial nos ama tanto que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no fue fácil, hermanos. Realmente no fue fácil. Si Jesús se hubiera frustrado ese plan, no estaríamos redimidos. Pero Jesús fue a la cruz del Calvario y no podemos ahora entretenernos, pero sabéis lo que pasó. Le aprendieron, le llevaron preso, le juzgaron injustamente aquí, allá, le escupieron, le azotaron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en señal de burla, ropas reales en señal de burla, y lo llevaban de aquí para allá como un fantoche, como un payaso. Le quitaron toda la ropa y así, con la vergüenza, imagínate, públicamente desnudo, y finalmente le obligaron a llevar la cruz. Y ahí lo clavaron como un vil delincuente, la persona más santa y más buena y que más nos ha amado. Pero él dijo al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también dijo algo tremendo, que es la copa de la ira. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque maldito todo aquel que muere en una cruz. Y él se hizo maldición, él cargó como una esponja toda la mugre, todo el pecado de la humanidad sobre sus espaldas, tragó hasta la última gota esa copa de la ira y finalmente falleció porque él entregó su vida. Pero resucitó, amén. Dice, hay varios versículos, pero en Mateo 28 dice que llegaron las mujeres al sepulcro, ¿verdad?, para ungirlo, y el ángel se apareció y le dice, Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, como dijo, aleluya.
Y también en Hechos dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y estuvo ahí, había resucitado a Tomás, a los apóstoles, dice, mira, pon tu mano en mi mano y ve que yo tengo las cicatrices, pero he conquistado la muerte, he cumplido el plan, aleluya. Jesús había resucitado. Vamos a leer en 1 Corintios 15, y aquí en 1 Corintios 15 se cumple algo maravilloso. O sea, tú sabes que en cualquier ley, cuando hay el testimonio de 2 o 3 testigos, eso es determinante, o para condenar o para salvar a alguien, ¿verdad? En un juicio. ¿Cuántos testigos hacen falta? Pues 2 o 3 testigos. Pero en 1 Corintios 15, 3, 7, dice Pablo, porque yo os entregué en primer lugar lo que también os he escrito, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como el último, nacido fuera de tiempo, dice, me apareció a mí también. Es decir, ¿cuántas personas le vieron resucitado? Más de 500, ¿verdad? Y durante 40 días estuvo hablándoles del reino. Es decir, ese plan, ese proyecto de la eternidad, ¿qué hacemos con este mundo caído? ¿Qué hacemos con este hombre, con este ser humano? ¿Por qué? Me imagino que decía. Pues el ser humano ahora tiene un problema de culpa, tiene un problema de miedo, tiene un problema de vergüenza. Y esto es lo que va a afectar el sistema inmune del ser humano. Esta humanidad se ha echado a perder. ¿Qué hacemos? Pero Jesús dijo, yo vengo a hacer tu voluntad. Dame cuerpo, yo voy a ir. Y el Padre le dijo, adelante. El Espíritu Santo, estoy contigo. Y Jesús vino a este mundo con esa comisión de arreglar tu vida, de arreglar tu vida. Pero fue muy difícil, hermano, fue muy doloroso. Jesús era y es Dios. Su sangre derramada en el Getsemaní era sangre divina, sangre perfecta. Y con esa redención hay capacidad, hay saldo para pagar todos tus pecados. Porque Jesús con su preciosa sangre, de manera voluntaria, sufrió todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento del Getsemaní, sufrimiento del Calvario, la pasión de Cristo, hasta que entregó su vida y dijo, consumado es, Padre, está hecha la misión. Y luego el Señor nos encargó a nosotros, sus hijos, la gran comisión. Vosotros sois testigos, dijo a sus discípulos. Vosotros sois mis testigos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, hablándoles a otras personas del amor de Cristo. Así que un día vamos a ser resucitados o a ser arrebatados con el Señor. Hermanos, la vida es muy corta y a veces muy difícil. Debemos procurar ser felices, porque ya la vida es bastante dura como para ser pesimistas. Pero nosotros tenemos base, tenemos al Señor Jesús a nuestro lado, tenemos a nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos a Él. Así que, amigo no convertido, yo te animo a que tú le digas, Jesús, ven a mi vida. Jesús, sálvame. Porque de esa manera vas a estar consciente de ese amor tan grande de Dios. Así que, hermanos, no nos cansemos de ser agradecidos a esta obra de salvación. Meditemos la palabra de Dios, meditemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y que el Espíritu Santo te hable y que podamos todos juntos gozarnos en la presencia del Señor, cumplir el objetivo, unirnos al grupo del Señor, esa comisión que el Señor hizo en el cielo de enviar a Jesús, de hacer su obra. Y nosotros somos el relevo, nosotros somos los que tenemos que anunciar estas buenas nuevas de salvación.
Son buenas noticias. Ya no hay condenación, porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Aleluya. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y termino diciendo, hermano, tu vida está segura en las manos de Dios. Amén. Amén. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. En tus crisis, ¿qué pasará? Dios te dará fortaleza. Amén. Y al igual que Jesucristo también resucitarás. Dios nos ha dado una vida eterna. Aleluya. Así que me gustaría, hermanos, no sé si alguien quiere orar, puede hacer alguna breve oración, algunas breves oraciones dándole gracias al Señor. Y hay una canción que se llama Dios ha sido bueno. No sé si os pongo en aprietos, pero podríamos cantarla, Dios es tan bueno. Y vamos, hermanos, si hay alguien quiere hacer una oración de agradecimiento al Señor, puede elevar su voz ahora. Padre, gracias por estar en espíritu dentro de la persona del Señor hermano, trayendo tu palabra, Padre, trayendo esperanza, sobre todo aquellos por los que nos visitan por primera vez, que Dios haya tocado sus corazones, que se conviertan a ti, Padre, que quiere decir, Señor, que lo veamos continuamente asistiendo a este lugar, buscando tu presencia. Gracias, Padre. Jesús. Que tú toques sus corazones, que tú los transformes, Señor.